Hola amigos, bienvenidos a este taller 81 con el tema de problemas en la pareja 2, hoy jueves 6 de abril de 2023. Son las 8 y saludamos a Ale Ramos, que nos dice: hola buscadores, un saludo a todos ustedes y a Fernando también. A Elena Álvarez: buenas tardes, me siento una alumna que estudia primero y último curso a la vez. Edu nos dice: hola, saludos y abrazos para todos. Margot Rodríguez Gómez: buenas tardes a todos. Ale Ramos: ¿por qué lo dices? No lo entiendo, Elena. Bueno, pues ya lo dirá más adelante. Elena Álvarez: sí, porque soy nueva, Ale. Blanca Beorlegui: buenas tardes a todos, feliz de poder estar en directo por primera vez. Bueno, pues me alegro mucho, Blanca. Margot Rodríguez Gómez dice: ya soy vieja en todos los sentidos y en el pupitre del fondo. El Tucán Volador: saludos profesor, saludos buscadores. Y Yule Gabón Danorí: besos. Bueno, Manolo X: buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el tema del taller pasado y vamos a seguir en zona oscura, porque lo que hemos dicho de que en el mundo el 3% quizás sean buscadores, habrá un 25% de buenas personas, pero el 75% restante, pues digamos que deja mucho que desear, pues eso tiene que notarse en la práctica. No puede quedarse en la teoría y decir: sí, pues el 80% o el 50% de maltratadores psicológicos. ¿Y qué pasa con eso? Pues hay consecuencias. Vamos a hacer frente, a ver qué consecuencias hay para estar preparados. Dijimos en el taller anterior que cuando se acercaban uno al otro, cuando trababan contacto y se pretendían conocer mejor, las personas, chico y chica, que luego previsiblemente pueden llegar a ser pareja permanente, estable, había que estar atento por parte de las chicas generalmente y estar fijándose bien a ver si se dan ciertos indicios que nos quedan por decir. Y que si los indicios apuntaban a que la persona que se acercaba, el joven que se acercaba, pues dejaba mucho que desear o tenía costumbres que tienen los maltratadores, pues había que cortar. Y había que cortar, decimos ahora ya aquí hoy, antes de que esa persona tenga cierto poder sobre la persona que está planteándose si seguir o no seguir. Antes de que tenga cierta capacidad de dominio. Y, por supuesto, antes de que haya intimidad. Hemos de hablar de la intimidad como un factor a tener en cuenta. Porque si se trata de un maltratador, es una persona que aquí calificamos como de mal bicho, que está en los niveles 1 o 2 de evolución. Y esas personas no mejorarán. Esa persona no va a mejorar. No cabe que la chica piense: yo lo cambiaré. No, no, no los vas a cambiar. Esa persona no puede cambiar. No en los próximos 20 años. Porque además de traer ya la mochila muy penosa, es que no ha recibido una buena educación que le ayude a evolucionar y a superar esa losa pesada que tiene. Él sabrá por qué. Porque no ha trabajado nunca en sus vidas anteriores. De forma que entonces no hay ninguna esperanza de mejora. Y si ya en la primera época, que es cuando todos mostramos de visita nuestra mejor cara, ya se le notan tendencias que van hacia la posesión y hacia la intolerancia, pues
lo mejor es cortar. Y por supuesto, hay que cortar antes de la intimidad. Y hay que cortar, si no se hace así, hay que cortar antes de tener el primer hijo, porque ya el primer hijo establece una unión entre esas dos personas. Y si no se hace antes de tener el primer hijo, es básico el procurar no tener más y buscar la ocasión propicia de cortar esa relación. Pero si no se hace tampoco, lo que no hay que hacerlo es cuando se tienen hijos de entre 12 y 16 años, porque en esa época los hijos se abren a la vida, sufren transformaciones en su fisiología y esas transformaciones los catapultan a a unas nuevas experiencias y eso les genera inseguridad. Han estado toda la vida de niños con sus juegos, felices, contentos, y de pronto empiezan a hacerse mayores. Y esa inseguridad va a aumentar si en su casa ve continuas grescas, continuas broncas. De forma que si encima los padres se separan cuando ellos están con ese desarrollo y esa formación de una nueva entidad que no dominan ni conocen, pues se causa un gran perjuicio a los hijos. Si la separación se da cuando ellos tienen entre 12 y 16 años. Lo menos que puede pasar es que pierdan un curso, porque su obligación en ese momento es formarse. No pueden trabajar a esa edad, ni tienen formación para trabajar. Pero cumplir con ese deber en un ambiente deplorable y con la inseguridad que tienen de que no saben muy bien lo que les pasa, pues es una labor imposible de llevar a cabo. De forma que en esa edad eh, la secuela de una separación va a dejar huella en los hijos y una huella negativa. De manera que después sí, porque ya con 17, 18 años los hijos comprenden, pero en esa edad del desarrollo no comprenden. ¿Separación sí o separación no? Sí, si la bronca es continua. Y hemos dicho que no se debe reñir ante los hijos, pero puede ocurrir que los dos contribuyan al enfrentamiento y se lleguen a situaciones graves en cuanto a convivencia. No graves en cuanto a violencia, sino graves en cuanto a convivencia. Eso ocurrirá cuando haya fallos continuados de los dos. Para llegar a una situación en la que ya sea inaguantable para todos los que están en esa casa, tiene que haber un fallo continuado de los dos progenitores. Y eso se dará cuando ambos estén, por ejemplo, en los niveles 1, 2, 3A, 3B. Ninguno va a tener capacidad para no dejarse afectar o eliminar pensamientos negativos, porque desconocen lo que es eso. Y por tanto, pues van a reaccionar, van a saltar y van a estar enzarzados continuamente. Y eso genera una familia desestructurada, que hemos de ver también lo que significa eso. Y en una familia así, ya hemos dicho, creo recordar que no es agradable vivir y los hijos procuran irse en cuanto pueden. De forma que los buscadores no les pasará esto, pero a los no buscadores se da. Y el buscador, en cambio, sabe no dejarse afectar, consulta con los guías y es capaz de templar el ambiente y no dejar que llegue a una cosa que se haga
desagradable 100% para los hijos. De todas formas, una separación es un reconocimiento oficial de un fracaso personal. Los dos pensaban que iban a poder convivir y llevar adelante y sacar a una familia adelante y tener hijos, y eso no es así, no son capaces, no son capaces. De forma que si no hay más remedio, si las circunstancias empujan con toda claridad, va a suceder que el más evolucionado de los dos, dentro de sus respectivos niveles, el más maduro de los dos, se va a dar cuenta de que los hijos lo pasan mal y va a pedir y conseguir la separación. Pero si no hay más remedio, hacerlo amigablemente. Que los hijos tengan el disgusto y la desazón y el malestar provocado por una separación, pero no tengan el añadir a eso una agresividad después de que la separación se ha dado. Así que habría que tener en cuenta lo de nunca criticar al ex ante los hijos. Eso es fatal. Deja mal al que critica, al progenitor que critica. Y eso ya debiera haberse dado cuenta ese progenitor que critica de que la agresión verbal, la violencia verbal, no conduce a ningún sitio y no es fuente más que de disgustos y de sufrimiento para todos los que están por allá. Y ya separados, lo que va a suceder es que los hijos van a tener dos hogares, y en uno, en el del más evolucionado, no habrá violencia y se podrá esa persona, ese progenitor, dedicarse a apoyar la evolución de los hijos. No del ex, no del otro, porque con el otro ya no es inútil toda acción o toda actuación. Unión con los hijos. Que sea esa una ventaja de la separación. Y incluso se puede y se debe llegar a favorecer al otro progenitor, al que se ha separado, al que maltrata, disculpándole ante el hijo. Eso es una buena señal por parte de quien lo hace. Y eso es lo opuesto a criticarle. Los hijos, cuando alcancen la mayoría de edad y tengan más serenidad y sensatez para comprender lo que ha pasado, comprenderán y diferenciarán entre sus padres el que provocaba la situación desagradable y el que la sufría. Y comprenderán y pondrán a cada uno en su sitio. Pero hay que enseñarles de acuerdo con su edad. Y si tienen 13, 14, 15 años, no se les puede pedir que actúen como personas mayores, como mayores de edad. Hay que tener paciencia. Los hijos evolucionan en esas edades muy lentamente y hay que medirlo con escala de años. ¿Por qué la separación? Bueno, pues para que no odien su casa, para que no odien a sus padres por pelearse. Así tendrán un hogar de los dos, un hogar en paz, en armonía, con confianza y apoyo de uno de sus padres, el que sufría la violencia verbal del otro. Será solo uno, pero al menos será uno. Porque en una familia desestructurada, con peleas continuas, es difícil que en ese ambiente el hijo, aun estando solo con su progenitor cercano, es difícil que pueda aislarse y llegar a esa atmósfera que sí puede llegar en otra casa distinta. Porque, ¿cómo puede influir un padre
un padre maltratador psicológico con una losa sobre los hijos, ¿qué les puede hacer? ¿Qué influencia tiene? Bueno, esta es la peor parte del taller de hoy. Y cuando hay una cosa que es desagradable, no es mejor ignorarla que saber algo malo, negativo y perturbador. Si se sabe, se estará preparado o preparada para informar a la hija a tiempo, quizás. Un padre maltratador psicológico deforma a los hijos del sexo opuesto. Si el padre es el maltratador psicológico y la madre es la víctima, el padre va a influir negativamente en todos los hijos en un aspecto, pero en las hijas de un aspecto especialmente grave y serio. En todos los hijos porque va a practicar lo de acomplejarles, decir que son unos inútiles, acobardarles, sembrar en ellos un complejo de inferioridad que luego va a repercutir en su relación con todo el mundo posterior, cuando crezcan. Pero sobre los hijos o hijas del sexo opuesto, si el maltratador es padre sobre las hijas y si la maltratadora es la madre sobre los hijos, en los dos casos se dan, un padre así, un progenitor así, es capaz de, al sexo opuesto, a los hijos del sexo opuesto, cambiar su gusto sexual, su atracción sexual. Los hijos del sexo opuesto odian tanto al padre que trasladan o amplían el campo a todos los hombres. Porque además es fácil que en el colegio, en el instituto, en su centro donde se forman, vean compañeros suyos de su edad que tratan o hablan de las chicas con el mismo desprecio y el mismo complejo de superioridad que tiene su padre. Y van a pensar que todos los hombres son iguales. Y en consecuencia van a odiarles y a rechazarles a todos ellos. Con la consecuencia que eso que se deduce fácilmente. De forma que no tengamos ningún sentimiento adverso hacia personas jóvenes que odian a los compañeros del sexo opuesto. Porque ha habido una persona desgraciada que ha hecho con su comportamiento y su actuación durante años que el hijo tenga, que la hija tenga ese cambio, ese trastoque de afectividad sexual. Esto no es una cosa teórica. Todos vosotros, supongo que muchos, conoceréis chicos, chicas, jóvenes que han tenido esa experiencia y han sufrido ese cambio. Es muy fácil. Si es chica, hay que mirar al padre. Y si es chico, hay que mirar a la madre. Pero si tenéis la posibilidad de saber cómo se ha comportado ese padre o esa madre, maltratador o maltratadora, podréis confirmar este extremo. Este extremo es una cuestión médica. Yo no me lo he inventado. Yo lo he comprobado. Y de ahí he podido sacar con muchas familias que conozco en las que se da este efecto, que más o menos en el 50% de los hogares españoles está criándose un maltratador psicológico, en el 50%. De forma que las chicas jóvenes, vuestras hijas, vuestras nietas, tienen que tener cuidado porque se van a topar con gente así. Y hay que saber qué indicios dan
esos maltratadores de que son maltratadores, aunque al principio lo intentan disimular. Pero de eso ya hablaremos en el próximo taller. Y esto es el tema de hoy. Como veis, es un tema pues un tanto lóbrego, un tanto lúgubre y un tanto negativo, pero es mejor conocerlo que no. Lo que pasa en hogares de personas que no son de mi generación o que son de mi generación y de la siguiente, y es que se da ese maltrato, no llega a ser físico y la víctima, el progenitor o la progenitora víctima, tolera porque no le ve demasiada importancia o intenta compensar con cosas, palabras, consuelos aislado y no se da cuenta del efecto que está produciendo ese padre maltratador. Espero que haya preguntas sobre este tema tan, eh, tan poco edificante. Nos queda por saludar a Manolo X, que nos ha dicho buenas tardes a todos. Antonio Cámara, buenas tardes. Asunta Cañellas, un saludo a todos, equipo de buscadores. Abrazos para todos. Paco Navas, buenas tardes. Spider Drums, buenas tardes. Y Yulen. Yo conozco un caso de una madre con 2 hijas que solo maltrataba a una de sus hijas psicológicamente. Sí, no me atrevo a decir qué va a pasar en ese caso, porque si me plantearas, Yule, que es el padre el que maltrata psicológicamente a una de las hijas, entonces sí que entraría en lo que hemos dicho. Si una madre maltrata a una de las hijas, previsiblemente depende de que esa chica sea fuerte por dentro o no sea fuerte por dentro. Si es de un nivel evolutivo alto, va a rechazar emocionalmente, mentalmente, las cosas que hace y dice su madre y no le va a afectar apenas. Apenas le va a acomplejar. Apenas la va a hacer que se crea una persona con minusvalía mental o emocional. Pero si es, por el contrario, una buena chica que su madre la desconcierta y la deja hecha polvo, pues entonces trastornará, minusvalorará y disminuirá su personalidad y puede tener efectos psicológicamente malos. Pero no el tema que he comentado, del trastorno, ya. El padre era consciente de ello, lo veía, pero no hacía nada. Ese es el gran fallo de el padre víctima, el progenitor víctima, que no hace nada. Ve que su cónyuge machaca a un hijo o a una hija y no se opone. Sigue diciendo Yule, esta chica ya es mayor y es muy buena persona y sensitiva, pero ha sufrido y sufre mucho. Sí, claro. Ha sufrido y sufre mucho, porque todavía su padre, si vive, es fácil que siga, cuando se vean, haciendo la misma labor de destrucción. La madre. Bueno, ahora, dice Yule, se ha muerto la madre y la que la machaca ahora es su hermana. Bien, entonces, esto empieza a encajar con lo que hemos dicho de que de las 2 hermanas había una que era con un nivel de evolución bueno y otra que no. La que no, lo que ha hecho ha sido copiar, aprender de la madre maltratadora. Y ha salido una hija maltratadora. La que tenía un buen nivel de evolución y no se ha dejado intimidar, aunque ha sufrido, pero no se ha dejado
malformar por la madre maltratadora, esa es una buena persona y además sensitiva. Pero, claro, ha sufrido y sufre mucho, porque ahora la que le maltrata es la hermana. Un padre, un progenitor con una losa perjudica seriamente a los hijos. Y este es un motivo justificado para una separación. He pensado deciros un caso que conocí de un padre maltratador, un hombre maltratador, que se casó con una chica. Se casó, era de mi generación. Sí, era de mi generación. Y el marido era maltratador, pero tuvieron un hijo, y tuvieron 2 hijos, y tuvieron 3 hijos, y tuvieron 4 hijos. Muy rápidamente. Pero seguía igual. Y entonces la madre víctima cogió a los 4 hijos y se fue a vivir con sus padres a 500 kilómetros de distancia. Ahí se acabó el problema. Entre la madre víctima y los padres y sus padres pudieron sacar adelante la nueva familia que se había formado con 6 miembros. De esa forma, el maltratador ya no tuvo ningún efecto negativo sobre ninguno de ellos. Yo no digo que haya que hacer esto, pero en este caso, que conozco muy bien, fue la solución, porque además el maltratador tenía aventuras fuera de casa. De forma que casi le vino bien el que la mujer desapareciera, los hijos desaparecieran y él se quedara solo. Dice Spielberg, sí, a ver. De hecho, mi hermana se transformó en un desastre de persona desde su adolescencia. Spielberg, conectas con algo que dijiste en el taller anterior, de que en tu casa había un maltratador, era el padre, y la chica, yo adelanté un poco, de que efectivamente la influencia de los progenitores maltratadores es sobre los hijos del sexo opuesto. Ahora veis por qué. Porque ese maltrato hecho a un chico, pues no provoca más que odio al padre. Pero sobre una chica provoca odio al padre y a los hombres en general. Y entonces es mucho más, tiene mucho más efecto, mucho más negativo el, el efecto causado sobre una persona del sexo opuesto. Sí, sí, sí. El tucán volador dice, el maltrato a un niño lo marcará desafortunadamente para siempre. Sí, así es, tucán. Porque los niños son una cosa muy delicada que hay que cuidar y que hay que favorecer y que hay que rodear de cariño para facilitar el que el niño saque lo que tiene dentro, lo que lleva en la mochila. Si en lugar de eso el niño tiene agresividad, insultos, eh, frases despectivas, pues piensa que él es el que está mal. No piensa que su padre es el que está mal, no, piensa que él es el que está mal. Y entonces coge complejo de que no sirve, de que es un inútil y se empieza a comportar siguiendo esa pauta que su padre le está dando continuamente. Dice Spielberg, yo me di cuenta de que mi padre no tenía más remedio a eso de los 17 años. No tenía más remedio. Logró bajarme bastante la autoestima durante mi niñez, pero por suerte pude contrarrestar esa situación y elevar mi autoestima. Pues hiciste mucho, hiciste mucho, porque efectivamente se dan casos
de hijos con 40 años que no han conseguido subir de nuevo su autoestima porque en este caso pues la madre lo machacó y tampoco ha sido capaz de construir una familia y un hogar por la influencia de una madre autoritaria, posesiva y maltratadora. De ahí que sea tan importante el cortar en la etapa de aproximación. De eso hemos de hablar el próximo día. ¿Cómo se puede averiguar que una persona que se acerca a conocerte, ya no a vosotros, pero sí a vuestros hijos o a vuestros nietos, es peligroso y va a dar y puede dar origen o dará origen previsiblemente a una situación de estas? Es decir, que hay que saber las cosas. Vivimos en una jungla y hay que saber los problemas que se presentan en la jungla por parte de predadores, porque predadores hay más del 50% de los humanos son predadores, niveles unidos. O sea que dijimos que los niveles unidos eran muy cortitos, pero era porque son completamente inútiles de cara a la evolución y yo los puse en la gráfica muy cortitos, pero son muy largos, son la vida entera y están muy poblados los niveles unidos. De forma que hay que saber todos estos peligros, igual que hay que saber las formas de evolucionar y de madurar. Eso ya lo hemos tratado suficientemente, hablaremos más, pero ahora nos toca hablar de la jungla y de los predadores de la jungla. Dice Paco Navas, normalmente la persona con actitudes pendientes, actuando, tipo losa, suelen darse cuenta del tipo de carencia que tienen. No, ¿qué va? No. Esas personas se tienen como personas normales. Ellos no se conceptúan de buenas personas. No, porque les tienen manía a las buenas personas. De ninguna manera quieren ellos presumir de ser una buena persona. No, yo soy normal, dicen. Yo soy normal. Si me atacan, yo me defiendo. De forma que, no, Paco, no no se dan cuenta de la carencia que tienen. No se dan cuenta. Por eso no pueden corregir, porque para ellos no hacen nada malo. Si el hijo es un inútil, pues él le dice que es un inútil para corregirle, por su bien. Nadie, coger esta idea muy clara, nadie tiene conciencia de que es un mal bicho. Nadie tiene conciencia de que se porta mal. No. Todo el mundo, a sus ojos, se porta correctamente, normal, como hace todo el mundo. Así que no pensemos que los demás tienen nuestra mentalidad y tienen nuestros ojos. No, los demás tienen unos ojos que a ellos mismos les deja siempre bien. Siempre. Paco Navas dice, cuando se dice que nada sucede si no es voluntad de Dios, ¿qué de verdad hay en ello? Cero. Cero verdad. Vamos a ver, es que esto parte de una concepción antiquísima de hace 20 siglos o más, de que todo lo que sucede es porque es la voluntad de Dios. Luego entonces hay que conformarse porque es la voluntad de Dios. No. Dios ha hecho una creación que no precisa mantenimiento preventivo, ni mantenimiento de ningún tipo. Ha dado a los humanos la semilla de su esencia y lo que tienen que hacer es desarrollar esa esencia. Lo que tenemos que hacer es
trabajar y pulirnos para evolucionar y madurar y crecer y ser parecidos al Creador, a la plenitud divina. Es lo que estamos haciendo aquí. No te quiero preguntar, Paco, quiénes dicen eso, pero todos lo sabemos. Y de eso yo no quiero hablar. Quiero hablar de lo positivo. No hay nada de verdad. Tenemos libertad, tenemos herramientas, tenemos una semilla de plenitud, tenemos una mente superior al alcance nuestra, un corazón superior a nuestro alcance. Del cuerpo superior no quiero hablar porque tampoco puedo hablar mucho, pero sí de los otros dos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlas. Y la voluntad de la divinidad es que desarrollemos esos dones que ella nos ha dado y nos parezcamos a ella. Y entonces participaremos de sus disfrutes, de lo que ha puesto para que disfrutemos. Y el ansia de felicidad que tenemos todos los humanos lo podremos hacer realidad. Esa es la voluntad de la divinidad. Que usemos los regalos que ella nos ha dado. Nada más. Las cosas negativas que ocurren, que nos ocurren, que ocurren a muchas personas, no son en absoluto voluntad de la divinidad. Son consecuencia de acciones negativas de personas negativas. Dices, si no ha quedado claro, Paco, me lo dices. Spiderman dice, mi hermana tuvo una hija con un maltratador. La golpeaba recurrentemente y aún lo hace. Debo decir que también ella es maltratadora, verbal. Su hija tiene 6 años. Pues pobre niña, pobre niña. Quiero ver si, con mucho cuidado, se transformó en un desastre de persona. Sí, eres tú, eres tú. Me parecía que eras tú. Claro, es que un hijo maltratado, un hijo con un padre maltratador, con un progenitor maltratador, tiene 2 vías. Si es muy fuerte, si tiene muy buen nivel de evolución y ha elegido nacer en ese hogar para fortalecerse aún más, entonces superará la campaña de desprestigio que va a hacer el padre maltratador, lo mandará internamente a hacer puñetas y no se dejará afectar. Ahora vivirá su vida fuera del hogar que le vio nacer. Porque en un hogar que hay un padre maltratador y que la madre permite esa situación, entonces un hogar así no atrae. Y los hijos vuelan. Los hijos vuelan. Y esa niña de ahora, pues volará de esa casa y si la maltratan su padre y su madre, pues no puedo decir qué pasará. No puedo decir porque se me sale de la estadística que yo he ido elaborando y de la que puedo hablar. Yule dice, ¿un maltratador siempre es y será un maltratador? Sí, sí, Yule, sí, sí. Porque un maltratador psicológico está en el nivel 2 y la velocidad de avance es tanto mayor cuando más cerca estás de la meseta. Es decir, los años que cuesta subir la rampa se hacen a la velocidad máxima que esa persona ha tenido nunca jamás, en ninguna de sus ocasiones de vida. La rampa se sube a una gran velocidad. El nivel 3 se recorre a una velocidad algo menor, pero también muy superior al nivel al que se recorre el nivel 3C, al nivel que se recorre el 3B. El 3B puede costar una vida entera. El 3A
puede costar una vida entera. Y el nivel 2 y el nivel 1 pueden costar todas las vidas que hemos tenido hasta ahora, sin salir de ahí. Porque no hay voluntad de salir, no hay voluntad de crecer y al revés, es posible que la educación fortalezca todavía el bajo nivel de evolución de una persona del nivel 1 o del nivel 2. El nivel 1 es el maltrato físico, el que asesina a su pareja o expareja. ¿Eh? Y el nivel 2 es el que maltrata de palabra, pero hace todas estas cosas que estamos viendo. Así que sí, Yule, un maltratador previsiblemente toda su vida será igual, porque no va a querer cambiar ni va a admitir que le digan que tiene que cambiar. No, no va a admitir. Spielberg dice, mi abuela paterna era, o sea, la madre de mi padre, era una persona tremendamente negativa, claro. Y eso que de los abuelos, los nietos, conocemos muy poco, porque cuando nosotros tenemos ya, pues, 14 años, o 15, o 17, como es el caso tuyo, creo recordar, pues sí, pues ya el abuelo prácticamente no funciona, no opera. Solo se puede saber que era una persona tremendamente negativa. Pero las personas tremendamente negativas suelen ir acompañadas de comportamientos de maltrato. Dice Paco Navas, me ha quedado muy claro. Ah, vale, vale, sí, ahora ya te localizo. Tenía mucho interés en oírte la respuesta, que ya sabía, sin vergüenza. Gracias. Sí, claro, sí. Los buscadores tenéis que tener, yo le llamo pituitaria sutil. ¿Eh? Pituitaria es la nariz, oler. Tenéis que oler en la vida para dar con las respuestas correctas y no fiaros de lo que diga este, el otro o aquel. Spiderman dice, repito que mi madre murió a mis 9 años. Perdón por la información desordenada. No te preocupes, Spiderman. Estoy repasando con mucho cuidado porque el día pasado el desastre lo hice cuando manejaba el ratón. Sí, bien. Vale, de acuerdo, Spiderman. Mario Vizcaíno dice un saludo a todos, ánimo. Sí, el tema es, mi sobrina, dice Spiedra, está mucho tiempo con sus abuelos paternos, que la tratan muy bien. Claro, claro. Es que se busca el sitio donde te acogen con cariño, como debe ser, como debe ser. Me alegro, me alegro. Paco Navas, ya sabes que es la Biblia la que lo dice, aunque también autores tan considerados como nuestros Cervantes, Enriconet y Cortadillo, entre otros. Sí, pero hay que disculparles a los del siglo de oro, que creo que fue el siglo XVI, el 1500, los 1500, porque vivían en un mundo en el que no podían hacer otra cosa que seguir la creencia universal. Porque si empezabas a poner pegas, pues podías acabar como una cerilla. De forma que estaban contagiados del ambiente y no podían salir de él. Dice Yule, y otra pregunta, ¿una persona puede convertirse en maltratador con el tiempo? Es decir, ya de mayor. Vamos a ver. Un maltratador es una persona del nivel 2. No físico, psicológico. Entonces, no va a maltratar cuando tiene 12 años. Puede maltratar a su hermanita de 6 años, cuando tiene 12 años. Pero, en general, un maltratador a futuro no maltrata de niño,
de adolescente, tiene otras demostraciones de mala mochila. Por ejemplo, pues no será un niño feliz, pacífico, que se lleva bien con sus hermanos, que tiene amigos en el colegio y se lleva bien con ellos, que los trae a casa o que va a casa de sus amigos, sino que será un hijo problemático con los padres, desobediente, mal estudiante, que abusa de sus hermanos pequeños, que los maltrata o los insulta o les pega sin más y que disfruta haciendo eso, que se junta con chicos que no son buenos estudiantes, él tampoco será buen estudiante. O sea, que hay muchas facetas en las que un niño o un adolescente con bajo nivel de evolución, que es fácil que sea un maltratador en el futuro, sobre todo si su padre o su madre son maltratadores y tiene una familia desestructurada en casa, hay muchas facetas para distinguir. De forma que no es que el maltratador empiece maltratando ya desde niño. Un poco sí, pero a un nivel muy elemental y muy básico, que no llama la atención. Pero unos padres se deben dar cuenta que ese hijo promete poco de cara a cuando se haga mayor y no va a ser capaz de formar una familia estructurada, unida, porque él no puede favorecer la evolución de sus hijos porque él no tiene evolución. A un hogar de buscadores le pueden venir hijos bien evolucionados que aprovechen la estancia para progresar y crecer todavía más. Pero también le pueden venir algún hijo mal dicho, con muy poca mochila, que vaya a ser en un futuro maltratador. Estoy suponiendo que el buscador es uno y el progenitor es otro distinto. Pero incluso podría darse en un matrimonio de dos buscadores que les llegue un hijo que no tenga buen nivel de evolución. Puede ocurrir. Porque son los hijos los que eligen. Y lo eligen en función de lo que les conviene a ellos. No de lo que les conviene a los padres. De forma que eso es, Yule, lo que te puedo decir. Dices, Piedra, lo que pasa es que mis abuelos me criaron desde pequeño. Por eso los conocí bastante bien. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, pues es una suerte. Es una suerte porque si tus abuelos eran buenas personas, pues entonces tenías un escape, un lugar, un oasis de paz dentro de lo que conocías en casa. Dice Matías, Fernando, ¿qué piensas que es lo mejor que podría hacer alguien poco evolucionado que toma conciencia de lo que más, que toma conciencia de que lo que más le ayudaría es evolucionar? Bueno, si ya tiene conciencia de que tiene que evolucionar, lo que tiene que hacer es armarse de una paciencia infinita consigo mismo. Porque le va a costar, Matías, le va a costar cumplir con las reglas al 90%. Le va a costar mucho. Va a tener tentaciones de decir que eso no es para él. Y precisamente es el tipo que más necesita evolucionar y crecer. Porque si no lo hace, lo va a pasar mal toda la vida. De forma que si ya tomó conciencia de que tiene que evolucionar, constancia y paciencia. Y no dar marcha atrás, no abandonar el camino. Y si lo abandona, que sea por semanas, pero no por años.
Cuanto más tiempo está fuera del camino, más difícil le va a ser volver a él. Y es lo que necesita. Esta pregunta ya me la han hecho otras personas, otros buscadores. Tengo dificultades, no puedo con las reglas, no puedo con la regla segunda. Bueno, pues si tienes dificultades, eres la persona más necesitada de seguir este camino. Porque uno que está bien, pues aunque no lo siga o se despiste o se salga del camino un mes o dos, pues su buena mochila le va a hacer volver al camino. Pero el que tiene poquita mochila, pues puede ser que no tenga fuerzas internas para retomar lo que dejó. De forma que eh, la única solución es seguir en el camino y procurar mejorar. La felicidad está ahí. La felicidad no está fuera del camino. La felicidad está en el camino y en la meseta a alcanzar. Dice Paco Navas, algunas personas enfocan la separación como posible salida a sus desavenencias. ¿Sería lo correcto? Sí, es lo que estamos diciendo. Eh, hay que pensárselo bien y ver que la separación es la salida menos mala. Y eso depende de, mirando desde fuera, del nivel de evolución de los dos miembros de la pareja. Si son niveles 1, 2, 3A o 3B, no van a poder cambiar lo mal que está funcionando esa pareja actualmente. No van a poder cambiar porque ninguno practica nada que se parezca a las reglas. Y ya os dais cuenta de que eliminar pensamientos negativos y no dejarse afectar son fundamentales para corregir las cosas gruesas, las asignaturas pendientes gruesas que pueda tener una persona. Una persona que incumple sistemáticamente las dos primeras reglas va a ser infeliz plenamente todo el tiempo que lo esté haciendo. Y va a tener mal genio y va a esparcir malas vibraciones, que dicen algunos. Va a esparcir malos sentimientos. Ahora, ¿va a ser solución el separarse? Bueno, la solución sería cambiar él. Pero ya decimos que una persona de niveles bajos es muy difícil que cambie. De manera que es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y no se le puede empujar porque no podemos modificar el nivel de evolución de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, ni siquiera de nuestra pareja. Esta es la jungla. En estos talleres vamos a dejar muy, muy claro por qué se le llama la jungla. Dice Yule, lo preguntaba porque conozco a una persona que nunca me ha parecido un maltratador, o por lo menos yo no era consciente de ello, pero ahora, con 80 años, a veces me entran dudas. Bueno, tampoco me puedo aventurar yo a decir si lo es o no lo es. Para poder juzgar de si alguien es maltratador o no, hay que estar muy dentro de esa familia. No digo ser miembro de la familia, que sean tus padres o tu hermano, no. Me refiero que hay que conocer muy bien a esa familia, frecuentarla, tener conversaciones aisladas con diversos miembros para poder calibrar cómo es por dentro esa familia, porque todas las familias de maltratadores fingen ser una familia normal al exterior, en que todo va bien, cuando por dentro no va bien. Hay familias en las que dos o más hijos o hijas salen deformados sexualmente por culpa de un progenitor maltratador. Dos. Dice Spiedram, hace años tenía ciertos sentimientos de odio
hacia mi padre, pero hoy, con 39 años, ya hace bastante tiempo que siento compasión y pena por él. Hasta no me parece tan malo hoy, a sus 67 años. Bien, eso es muy bueno, es piedra. Es muy bueno que lo sientas así y que hayas evolucionado. Y es muy normal que eso que sentías de sentimientos muy negativos hacia tu padre. Porque un padre maltratador, eh, pues no es ningún regalo del cielo. Pero tú lo has elegido, tengo que decirte. Por extraño que te parezca y por difícil que te resulte la idea, tú lo has elegido porque, bien asesorado, viste que eso iba a convenir a tu evolución. Tener esa dificultad de entrada. Y parece que sí, parece que acertaste. Ya os he dicho que ahora que hemos visto un poco la jungla cómo es, el ser buscador es el mayor regalo que uno puede tener, regalo que uno se ha dado a sí mismo. No es un regalo del cielo. Es un regalo que hemos conseguido a base de esfuerzo y de sufrimiento, de dolor, al menos emocional. Así que estad orgullosos, todos los que oís esto, estad orgullosos de vuestra situación y de vuestros logros, donde quiera que estéis. Por el mero hecho de estar buscando la plenitud, la perfección, por el mero hecho de seguir el plan que la divinidad tiene para con todos los humanos, podéis estar muy satisfechos, muy orgullosos y en modo alguno acomplejaos, aunque seáis los únicos del pueblo que sois así. Dice Paco Navas, y si la pareja tiene niveles altos, pero es el hijo quien tiene un nivel de evolución bajo y lo que hace es estar estancado en su evolución, no se entiende por qué eligió a sus padres. Ya has visto el caso de un compañero tuyo que está encima tuya en la lista, que a los 17 años pensaba una cosa y a los 39 piensa otra. Se cambia, se cambia. ¿Por qué elige una persona con poca evolución nacer en un hogar evolucionado? Pues puede ser muy bien que sea por consejo de guías de equipos sutiles más elevados, no en el que está él, que todos serían a lo mejor ceporretes, ignorantes de estos temas de evolución, y tiene que venir una persona de otro estamento, de otro nivel superior, para indicarles lo que les conviene en la próxima encarnación, y pues elige un hogar bien preparado, un hogar en el que no haya ningún maltrato y ningún afán de protagonismo y de guiar al hijo. Lo mejor en un hogar es que haya libertad por parte de los padres para que los hijos tengan los amigos que quieran, que serán buenos amigos y buenos chicos si el hijo suyo es un buen chico también, una buena persona, porque los que se asemejan se juntan. Y los chicos estudiantes que son buenas personas y que son estudiosos se juntan con chicos que son buenas personas y que son estudiosos. Y que sus padres han formado un hogar estructurado. Y entonces, pues, todo va en el mismo nivel y a la misma línea. Y si alguien quiere apuntarse a ser así, pues, bien asesorado desde arriba, es posible que nazca en un hogar bien estructurado con padres que tienen niveles elevados de evolución, aunque no él pues deje todavía bastante que desear. Bueno, pues mira, con esto llegamos a las 9 en punto. Yo tenía un poco temor si estos temas obtusos que traigo pueden dar juego en el taller. El próximo día seguiremos con más temas de estos, con más temas de jungla. Hasta el próximo día, amigos.